a nuestro Hacedor. Ahora yo quiero invitar, hermanos, a que me digan un atributo o una característica de nuestro Dios, porque Él ha sido bueno, o algo que ustedes les haga recordar a nuestro Dios. Oralia. Amén. Hermana Olga. Hermana Mónica. Hermana Susi. Pati. Claudia. Hermana Filo. Félix. Hermana Aurora. Pastor. Ok. Ahora yo quiero decirles qué es la alabanza. La alabanza, hermanos, es cuando estamos agradecidos con el Señor y adoramos con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo a nuestro Dios. Eso es una alabanza que traemos loor, traemos fruto de labios aquí en su casa y podemos alabarle a nuestro Dios. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. También dice el Salmo 104, dice, que vengamos a sus atrios con agradecimiento por todas las obras que Él ha hecho, hermanos. Y cuando nosotros tenemos agradecimiento a nuestro Dios, en nuestro corazón, con nuestras manos, con nuestra boca, alabamos a nuestro Dios, y en ese momento empezamos a aclamarle, empezamos a decir todos los atributos que nuestro Dios tiene, y ahí es cuando empezamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Es importante, hermanos, si usted ha venido el día de hoy a alabarle, a exaltar el nombre de nuestro Dios, empecemos a alabarle. Estos cantos, estos himnos, yo creo que hace mucho tiempo no se cantaban, pero si usted lo recuerda, ayúdenos a cantar, hermano. Amén. Feliz anuncio dar por fe en Jesús y luchando a traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé por la fe le veré ahí. Por si quiero verle, ver al Salvador.
¿Alguien ya se ¿Cuántos? sabía estos coritos, hermanos? Que hace mucho, bueno, himnos, que hace mucho tiempo no se cantaban. No sé si cuántos pudieran levantar su mano, que los hayan recordado el pasar de aquí de la alabanza. Amén, amén, qué bueno. Y pues nos vamos a estar cantando, yo creo, más seguido. Para los que pues somos nuevos, vamos a decir así, también no lo sepamos. Y pues nos gozamos con la presencia del Señor en este lugar. Dice su palabra, dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto, hermanos? Hoy allá afuera, hermano, yo te puedo decir, hay mucha incertidumbre y hay mucha duda, y posiblemente mucha gente esté batallando con este virus que todos conocemos. Ahí se escuchan rumores, se escucha que posiblemente nos vuelvan a cerrar todo, no lo sabemos, pero de lo que sí estoy seguro es que el ángel de Jehová, hermano, cuida de su pueblo. De eso estoy seguro, hermano. Y dice este canto, y a lo mejor usted lo recuerda, dice: no daré mi vida a nadie más que a ti. No daremos nuestra vida allá al mundo, daremos nuestra vida, debemos de dar nuestra vida con todo nuestro corazón, alabanza y fervor a nuestro Dios, hermano. Así en todo tiempo, en el tiempo bueno, en el tiempo malo, alabemos a nuestro Dios, porque grande es su misericordia, hermanos. Alabémoslo a nuestro Dios y acompáñenos a alabar a nuestro Dios. Solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Ahora ahí, congregación, yo te quiero escuchar. No daré mi vida a nadie más que a ti. Sí, Señor, no daremos nuestra vida a nadie, mi Dios. No daré mi vida a nadie más que a ti. Sí, Señor, te adoramos. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Ahorita yo les decía, hermanos, que no hay nadie, hermanos, en esta vida y en este mundo en el cual podemos refugiarnos más que nuestro Dios. El único que nos puede sostener y cubrir en el hueco de su mano es nuestro Dios, el Todopoderoso, hermano. Alábele, hermano, porque la venida del Cristo cada vez está cerca, hermano, y sigue tocando la puerta. El Señor sigue tocando la puerta. El Señor sigue tocando la puerta de su pueblo, y muchas de las veces seguimos rechazando a nuestro Dios, hermano. Alábele porque aquí está nuestro Dios, y yo puedo sentir la presencia de nuestro Dios. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamar.
eres bueno, eres digno de alabarte, mi Dios. Tu grandeza no tiene fin, no tiene límite, mi Dios. ¿Cuántos han venido a alabarle a nuestro Dios? Porque no le dices: te alabo, Señor, con todo mi corazón. Quebranta mi corazón, Señor, y que yo pueda ser sensible a tu presencia, Padre Celestial. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo,
te exaltamos, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Aleluya. El Salmo 103, 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle: te alabo, Señor? Te alabo, Señor. Tú eres el todo para mí, Señor. Sí, Señor, te adoramos, Señor, y te bendecimos. No hay otro Dios, no hay otro Padre tan hermoso, tan maravilloso como tú solamente, Dios. Te bendecimos, Señor, por tu grande bondad, tu misericordia, por todas, Señor, tus atributos y por todas las cosas que tú nos das, poderoso Dios. Nunca nos debemos de cansar de darte la gloria y la honra que tú mereces, poderoso Dios. Te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre porque tú vives y reinas para siempre, Señor. Mi alma te alaba, Señor, y te glorifica, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu fidelidad es con nosotros, Padre Celestial. Aún en medio de las adversidades, Señor, tú seguirás siendo con nosotros, porque tú siempre serás Dios, el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, el Dios de amor, de misericordia, el Dios de bendición, Señor. Por eso te adoramos. Bendecimos tu nombre, Padre Celestial, en esta tarde, y pedimos de tu gracia y de tu misericordia sobre tu pueblo, Señor, por todas las personas que están con nosotros, por las que nos siguen también, Señor, a través de la proyección, poderoso Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Padre Celestial, y te pedimos que tú nos bendigas de una manera especial, Señor. Sé con cada uno de tus hijos, Padre, que te alaban y te glorifican, Señor, porque tú vives y reinas para siempre, Dios. Gracias te damos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre Celestial. Te adoramos, Dios. Bendice a los que están aquí, a los que no pudieron estar también. Donde quiera que se encuentren, bendícelos, Padre. Te adoramos, Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén. Amén. Gracias, Dios. Pueden ocupar su lugar unos momentos, hermanos. Yo creo que antes de continuar vamos a proceder a recoger las ofrendas, para invitar a los hermanos ujieres que pasen aquí al frente. Amén. Gracias a Dios. Hermana Claudia, vamos a invitar que nos dirija en oración. Bendito Dios, Padre poderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendice, Señor, estos diezmos y esas ofrendas que tus hijos traen para ti, Señor. Y el que no puede dar, Señor, también bendícelo de igual manera, Señor. Bendice nuestro diezmo, Señor, la parte que quede, Señor, en nuestras casas, que sea bendecida también, Padre poderoso. Te agradecemos por tu fidelidad, Señor, a pesar de nuestra infidelidad, Dios. Tú siempre permaneces ahí fiel, Señor. Te agradezco por todo lo bueno y grande que ha sido en cada familia de Aposento Alto. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Dios. Amén. Los invitamos el día de mañana, hermanos. Hay oración a las 7 también. Están invitados todos. Los esperamos y continuamos también con las actividades mientras nos permitan. Las actividades de los departamentos. Creemos que todavía el viernes hay reunión de damas, hay reunión de jóvenes y adolescentes y pues el sábado también estamos teniendo reunión, aunque sea de trabajo, de actividad también de parte de los varones. Recordándoles que estamos comenzando probablemente con la remodelación de lo que es la casa pastoral.
Así que los seguimos invitando. Si usted gusta participar, con todo gusto, acérquese con nuestra tesorera si gusta aportar algo. Y si gusta venir a hacer alguna labor de trabajo también, con toda confianza, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Así que seguimos adelante. Y pues el domingo venga dispuesto a adorar y glorificar el nombre del Señor. Todos son bienvenidos. Y mientras nos den oportunidad, hermanos, vamos a aprovechar y podamos reunirnos y adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Así que adoremos y podamos bendecir su nombre. Están invitados. Hay unas actividades que van a hacer el próximo julio, una actividad de los jóvenes, ¿verdad? Es el 10 de julio próximo, a partir de las 3 de la tarde van a empezar a tener una actividad, un congreso, y va a haber muchas actividades aquí, así que están invitados. Posteriormente les anunciaremos todo lo que se va a estar participando, ¿verdad? Amén. Gracias, Dios. Segunda de Corintios capítulo 13. Quiero darle lectura a un versículo que es el versículo 5. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En esta tarde queremos reflexionar y queremos meditar en la palabra del Señor acerca de, conforme al tema que anunciamos, que se anunció y que dice al respecto, evidencias de un verdadero cristiano. Pueden ser características de un verdadero cristiano. Pueden ser pruebas de que son un verdadero cristiano, como dice el versículo aquí en esta tarde. Y diríamos nosotros, ¿cuántos somos verdaderos cristianos en realidad? ¿Cuántos somos verdaderos hijos de Dios? Todos somos redimidos, todos hemos sido comprados con su sangre, todos, pero en realidad, hermanos, pues tenemos que vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Hoy en nuestros tiempos estamos viviendo tiempos, hemos dicho mucho y lo repetimos, en tiempos peligrosos, y hay muchas partes, muchos lugares, y surgen diferentes iglesias que anuncian y dicen ser cristianos, pero realmente en sí, hermanos, analizamos a la luz de la palabra y la vida, son muy pocos los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Hoy estamos viviendo un tiempo en que el cristianismo moderno le llaman, y muchas, inclusive predicadores realmente modernos, no llaman a las personas a un examen, a una autoexaminación, a reflexionar realmente en nuestra vida, como dice su palabra. Dice el Señor que nos paremos y preguntemos, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, de cuál sea el buen camino que nos lleve a la felicidad, a la vida eterna, ¿verdad? Es lo que invita el Señor, dice, deténganse, reflexionen y analicemos cada día nuestra vida. Muchas personas creen que
que cualquier duda acerca de nuestra salvación, muchos dicen es un engaño diabólico. No sé, usted ha escuchado, si usted es salvo, una vez salvo, no, nadie lo va a apartar, nadie lo va a alejar y nadie. La palabra nos dice a nosotros que siempre tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que cada día por nuestra salvación, para estar preparados cuando Cristo venga. Por eso nos dice que estemos velando, estemos orando y luchemos cada día para que Dios esté con nosotros. Hay muchas falsas doctrinas acerca del cristiano, como carnal mencionan. Son cristianos que viven en la carne, ¿verdad? Y eso, hermanos, han hecho un daño grande a la iglesia. El creer que una persona puede practicar toda clase de pecado, conforme lo menciona el apóstol Pablo acerca de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Hay una lista grande que habla acerca de las personas que practican fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice la Biblia, y cosas semejantes a estas, de las cuales realmente los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. Entonces realmente todo esto, hermanos, las personas le dicen a la persona, no pasa nada, y ha corrompido la realidad de la necesidad, hermanos, de una vida de santidad en la vida cristiana, de una vida de santidad en la vida como hijo de Dios. Que es necesario que volvamos a las sendas antiguas, que es necesario que volvamos a la palabra, analicemos lo que nos dice y estemos dispuestos a obedecer, a practicar, a vivir conforme nos lo manda la palabra del Señor. La Biblia nos muestra, hermanos, algo completamente diferente. El apóstol Pablo escribe a los corintios exhortándoles a examinarse cada uno a sí mismo y a probar su fe. ¿Qué tan firme estás? ¿Cómo te encuentras en tu fe? Por eso, conforme al versículo que leíamos, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué quiere decir? Examínate realmente si estás en tu convicción, viviendo, practicándolo. Dice, pruébense a vosotros mismos. Nosotros, cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos, cómo somos, quiénes somos, cómo vivimos, qué practicamos. Y hermanos, yo creo que a nosotros mismos no nos podemos engañar, ¿verdad? ¿Qué tanto realmente amo al Señor? Hace un momento lo cantábamos. No daré mi vida a nadie más que a ti, Señor. No daré mi vida. En realidad, hermanos, ¿cuánto tiempo le ofrecemos a Dios? Estamos caminando en nuestro diario vivir, orando, velando, meditando en la palabra. Entonces realmente tenemos que buscar acercarnos al Señor cada día junto a Él. ¿Cómo podemos encontrar esa Biblia, esa manera de probarnos a nosotros mismos? Pues en esta tarde, en la primera carta del apóstol Juan, vamos a encontrar una serie de declaraciones de lo que es y hace una persona que ha sido llamada de las tinieblas a la luz admirable de parte del Señor. Y las podemos identificar en esta tarde, hermanos, realmente de cómo realmente puede ser las características o realmente la evidencia de un verdadero cristiano, de qué es y cómo es y qué es lo que debe de andar. Dice la palabra del Señor que un verdadero cristiano, una evidencia de ellos es que anda en la luz. Anda en la luz. Por eso nos dice ahí, comenzando ahí en el primer capítulo de Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? La sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué nos dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 17? Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque dice, porque sus obras, ¿qué dice? Eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, que dice, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es lo que nos marca la palabra del Señor realmente, que un verdadero cristiano debe de andar en la luz. Cuando habla de luz, es realmente debe ser transparente, debe vivir una vida realmente transparente. Luz se refiere, hermanos, en esta parte se refiere a santidad y pureza, a santidad y pureza en nuestra vida diaria. Y tinieblas se refiere a pecado o desviación, practicar, hacer lo malo. Y entonces, por eso nos dice, un verdadero hijo de Dios anda en la luz y no en tinieblas. Anda, nos quiere decir que debe de andar en santidad y no en pecados. Practicar la verdad cada día más y más en nuestra vida, en pureza y no en desviaciones. Si alguien que dice ser hijo de Dios anda en la oscuridad y no en la luz, entonces esa persona, hermanos, dice la palabra del Señor, dice, miente, porque no practica la verdad, lo que significa que no es un cristiano genuino, un cristiano transparente, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Nosotros, como hijos de Dios, Jesucristo nos dijo a nosotros que nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, hermanos, realmente nuestra vida debe brillar, debe reflejar a los que nos rodean, con los que convivimos, con los que conocemos, con todas las personas que tenemos de una u otra relación, que ellos puedan realmente ver que hay algo diferente en nosotros. Hemos mencionado en muchas ocasiones acerca de la vida de Moisés. De qué manera, cuando él realmente, hermanos, andaba en la presencia de Dios y se trasladó al monte Sinaí por 40 días y 40 noches, dice la palabra del Señor. Cuando él regresó con un resplandor en su rostro, la gloria de Dios misma resplandecía en su rostro. De tal manera que el pueblo judío, el pueblo de Israel le dijo: no podemos mirarte a la cara. Cuando vengas a nosotros, cúbrete el rostro, ¿verdad? Eso es un reflejo de lo que realmente es una vida de santidad. Moisés era un hombre, dice la palabra del Señor, un varón justo, un varón realmente santo, que siempre buscó la comunión con el Señor. Entonces realmente nosotros, como hijos de Dios, tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas. Tenemos que practicar la vida de santidad. Si alguien quiere ser hijo de Dios y anda en oscuridad y no en luz, la verdad, hermanos, entonces esa persona no practica la verdad, lo que significa que no es un cristiano genuino de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Lo mencionamos. Entonces tenemos que andar en luz, caminar en la luz, resplandecer en medio de las tinieblas. Hoy más que nunca tenemos que dar testimonio de nuestra vida, que somos diferentes, que vivimos diferentes, y que realmente, hermanos, no somos personas que no podemos tener comunión con las personas, pero no hacemos lo que ellos hacen, no decimos lo que ellos dicen, no hablamos como ellos hablan. Que tenemos nosotros que marcar la diferencia en donde quiera que vayamos, ¿verdad? Que no cuando nos juntemos con los amigos que no son cristianos hablemos como ellos, no, sino que ellos, dice Jeremías ahí en su capítulo 15, que nosotros no debemos ser atraídos por él, sino que nosotros debemos atraerlos a Dios.
Tenemos que tratar de ganar a las personas, dar testimonio. ¿De qué manera? Con nuestra vida. ¿Cómo predicamos? ¿Cómo predicamos que somos hijos de Dios? Por medio de nuestra vida. Ese es el testimonio que habla más fuerte. Porque dice un dicho que nuestras palabras muchas ocasiones se borran con nuestros hechos. Tenemos que practicar vivir en luz. Un verdadero cristiano también confiesa sus pecados constantemente, reconoce que no somos perfectos, reconoce que fallamos, reconoce, por eso dice el Señor, nos recomienda a nosotros. Ahí seguimos leyendo en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 y 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, que dice, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos quiere decir esta palabra, hermanos? Que la confesión continua de nuestra vida diaria de pecado. Mientras estemos aquí en la tierra, siempre la tentación, siempre, hermanos, realmente el diablo viene y pone muchas cosas en nuestra vida. Y de una u otra manera realmente tenemos que reconocer que cuántas ocasiones hemos ofendido a alguien, hemos ofendido a Dios inclusive. Por eso nos invita el Señor que tenemos que confesar cada día delante del Señor. La confesión continua del pecado es una indicación genuina de salvación. Y Dios nos ofrece, hermanos, limpieza continua a los que realmente confiesan, a los que vienen cada día al Señor. Una persona que dice ser cristiana, pero niega el hecho de que hay pecado en su vida, esa persona realmente no es una persona sincera. Es una persona que está en contra de Dios. La palabra del Señor nos dice a nosotros: por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo dice su palabra que, hermanos, Él nos ofrece la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y cada día nos acercamos. El pueblo judío todos los días, mañana y tarde, se presentaban delante del Señor, y todos los días presentaban un sacrificio para redimir sus pecados. Mas vino el sacrificio perfecto, que es Cristo Jesús, y Él nos redimió de todos nuestros pecados, nos perdonó. Pero seguimos viviendo en un mundo de maldad, en un mundo de continuamente siempre hay maldad alrededor nuestro. Hermanos, tenemos que mantener nuestra vida limpia, sin mancha, cada día delante de la presencia del Señor. Cada quien se apartó por su camino, dice Isaías 53, como ovejas descarriadas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En su misericordia Dios nos ama. Por consiguiente, esa persona que niega su pecado no ha conocido a Dios, dice la palabra del Señor, y no ha nacido de nuevo. Es necesario que nacer de nuevo. Un cristiano verdadero, un cristiano se encuentra consciente en todo momento de nuestra incapacidad como humanos, como hombres. Jesucristo fue el único hombre aquí en la tierra que fue un hombre perfecto, porque dice la palabra del Señor que no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Solamente Él fue el único. ¿Por qué? Porque Él era 100% hombre aquí en la tierra, pero también era al mismo tiempo Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Nos han redimido, nos ha limpiado, nos ha salvado, pero tenemos que reconocer cada día. Muchas ocasiones hay pecados, hermanos, que ofendemos sin darnos cuenta, con una actitud y, oye, te saludé tal día, ni me contestaste y me volteaste la cara. Pero en muchas ocasiones ni se da cuenta uno de eso, y la persona lleva en su corazón aquello. Y por eso, Señor, perdóname, porque no sé si he ofendido a alguno.
tenemos que estar conscientes, hermanos, en todo momento de nuestra incapacidad humana, de que realmente estemos libres completamente de pecado, pero tenemos que buscar la limpieza de Dios en cada momento de nuestra vida. Por eso dice el apóstol Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos somos perfectos? Dios nos lleva a la perfección, pero día con día, cada día vamos caminando. Entonces tenemos que andar en luz, tenemos que confesar nuestros pecados todo el tiempo, todos los días, acercarnos ante Dios pidiendo perdón y buscando su perdón. Pero también, hermanos, ese verdadero cristiano, algo muy importante, guarda los mandamientos de Dios. Guarda los mandamientos de Dios. Cuando dice guarda su palabra, no se refiere a que guardemos esta palabra y lo tengamos en un lugar escondido, no. Obedece, practica, vive la palabra del Señor, sigue la palabra del Señor. Ahí en 1 de Juan capítulo 2, ahora, del versículo 3 al versículo 6 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar, como dice, como él anduvo. Debe de hablar como él habló. Debe de vivir como él vivió. Entonces realmente, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos, obedecer su palabra, obedecer, hermano, sus mandamientos que nos dice. Y ahí lo encontramos en la palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mateo capítulo 25, hay una parte donde declara todo lo que debemos realmente practicar. Cómo debo demostrar mi vida cristiana, cómo debo realmente practicar esa vida delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Tenemos que entender que la seguridad de salvación viene como el resultado del testimonio interno del Espíritu Santo. La seguridad de nuestra salvación, dice la palabra, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo fluye en nuestra vida y es el que intercede y es el que está delante de nosotros, es el que nos santifica. La prueba de la obediencia, hermanos, constituye la seguridad, hermanos, de una persona que en verdad es salva. La obediencia a Dios es la evidencia visible de la salvación. La obediencia a Dios es la evidencia visible de la salvación. Cuando estamos obedeciendo a Dios, desde en casa, en familia y con todos los demás, realmente, hermanos, se refleja y se ve cómo es la casa del creyente, cómo vive aquel que cree en el Señor. Se escuchan gritos, se escuchan pleitos, se escuchan muchas cosas. Yo creo que no. Vivimos conforme a su voluntad y andamos conforme a su voluntad. Se escuchan realmente música de canto de adoración, se escuchan cantos, se escuchan oraciones, se escuchan realmente todo hay paz. Y cuando una persona llega ahí, inmediatamente siente esa atmósfera de que se vive. En el libro de Santiago, en capítulo 2, ahí en los versículos 14 al 25 nos describe cómo debemos realmente vivir la vida cristiana, cómo debemos practicar cada día la vida cristiana. Ahí lo puede usted leer y darse cuenta de qué manera, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos practicar nuestra vida cristiana. Y Jesucristo nos dijo a nosotros, ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente el que obedece, solamente el que vive conforme a la palabra. Cada día luchamos, vivimos
Si hablamos acerca de, hermanos, realmente el pueblo judío luchaba por cumplir los mandamientos, pero Jesucristo dijo, si fallan en tan solamente en una parte, en una letra del mandamiento, ya perdieron todo. Por eso era imposible, hermanos, realmente. Por eso Cristo vino a redimir al pueblo, al mundo, para que vayamos confiando cada día, pero obedeciéndolo. Entonces realmente aquellos que en verdad conocemos a Dios, debemos ser obedientes a su palabra. Por lo tanto, una persona que dice ser cristiano y no busca verdaderamente obedecer los mandamientos de Dios, entonces esa persona no es un cristiano. Y hermanos, aquí tenemos la palabra. Aquí tenemos lo que nos enseña la palabra del Señor. Tenemos que cada día, hermanos, realmente ser obedientes al Señor. El ser hijo de Dios, el ser, nacer de nuevo, somos nuevas criaturas, dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que dice, las cosas viejas pasaron y todas deben ser hechas nuevas. Nuestra forma de vida, nuestro caminar con el Señor debe ser muy diferente. Un verdadero cristiano, además de que realmente, hermanos, tiene que obedecer, también debe de amar y no aborrecer. Ama y no aborrece. Sigue diciendo, sigue hablando. Aquí el apóstol Juan, le llaman el apóstol del amor. Juan, el discípulo amado. Y por eso, si usted lee, hermanos, realmente cuidadosamente estas cartas que él escribió, hermanos, nos describe mucho y nos habla mucho acerca del amor cristiano y del amor a Dios. Por eso nos dice que debemos amar y no aborrecer. Allí en el Evangelio, en su carta, en primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, que dice, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice el versículo 20. Entonces realmente, hermanos, tenemos que entender el amor al prójimo, que es el segundo mandamiento que dijo el Señor, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos? Le dijeron, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Dice, y luego el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como tú te amas. Como tú te amas, ¿verdad? Entonces, ahí se resumió, hermanos. Y si usted lee los 10 mandamientos, ahí usted puede darse cuenta. Los primeros 4 habla acerca de amar a Dios. De qué manera tenemos que amar a Dios y darle el primer lugar. Y los otros 6 habla acerca del amor para con el prójimo, acerca de la conducta con el prójimo. Y ahí se resume la palabra del Señor. Entonces realmente, hermanos, tenemos que entender eso. Aborrece, transmite la idea de una persona que se caracteriza por una vida de odio. Los que profesan ser cristianos pero se caracterizan por el odio, demuestran con esa acción que nunca han nacido de nuevo. El amor de Dios no puede seguir siendo ese sentimiento cálido, hermanos, realmente en nuestros corazones, que se mueve verticalmente hacia el cielo y no horizontal, y no llega. Tenemos que entender que amamos a Dios, pero también amamos a todos los que nos rodean. Amamos a todos nuestros hermanos. Perdonamos a todos nuestros hermanos. Si no llegamos, hermanos, nuestro amor a nuestro prójimo, yo sí amo a Dios. Yo sí amo con todo mi corazón al Señor. Pero pues a fulano de tal me hizo esto, fulano de tal me ofendió, fulano de tal, él. ¿Y cuántas ocasiones nosotros esperamos que esa persona, no, él me ofendió, yo espero que venga él y me pida perdón? Pero dice el Señor, hermanos, realmente que nosotros tenemos que, si alguien te hizo algo, tú tienes que ir. Tú tienes que ir y tienes que perdonar y tienes que pedirle y tienes que buscarle.
El amor verdadero, hermanos, por Dios y por nuestro prójimo, hermanos, es en ambas partes, en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, hacia Dios y hacia todas las personas. Por eso dice el apóstol que no podemos amar a Dios si no amamos. ¿Cómo? ¿No mentimos? Si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos, porque el amor de Dios no está en nosotros. La actitud contraria, hermanos, es la de aborrecer al hermano. Y Juan le aplica un adjetivo muy fuerte que se hace familiar a lo largo de su primera epístola: mentiroso. El tal miente, no hay verdad en él, y todo eso habla sobre eso. Ese término usa Juan para separar, hermanos, así tajantemente la verdad de la mentira. Así claramente hay esto, aquí está la división, aquí está la verdad y aquí está la mentira. ¿Qué practicamos? ¿Cómo vivimos? Un verdadero cristiano debe vivir con verdad. Un verdadero cristiano debe ser genuino, debe ser transparente. Debe ser realmente, hermanos, que no haya ninguna cosa en su vida. El Señor sabe nuestras luchas. El Señor sabe que no somos perfectos, pero para eso Él propició, dijo que tenemos un abogado para con el Padre. Si alguno hubiere pecado, hijitos míos, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces realmente, hermanos, tenemos que reconocer eso, pero y lo malo es cuando una persona nos aferramos o se aferra y dice, no, yo soy cristiano, a pesar de hay cosas en su vida que realmente no ha podido evitar en su vida. Tenemos que amar y no aborrecer. Tenemos que perdonar cada día más y más y ser de un solo sentir, perdonándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. Y por eso el apóstol Juan, inclusive si usted lee, cuando él hablaba, aprendió del Señor Jesucristo. Allá en su evangelio, él hablaba el Señor Jesucristo hablaba acerca del amor, acerca de la unidad, acerca de todo, de qué manera debe vivir el Hijo de Dios. Juan 3:16 lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al Hijo, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que entender, hermanos, tenemos que también practicar cada día, seguir cada día, hoy más que nunca, amar al Señor con todo nuestro corazón, pero también amarnos unos a otros, amar a nuestros hermanos unos a otros, realmente quizás como nunca lo hemos hecho. Pero también dice el apóstol Juan que un verdadero cristiano no ama al mundo. No ama al mundo. En su capítulo 2, versículo 15 al 17, usted lo conoce, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando realmente dejamos a un lado las cosas del mundo, todo lo terrenal, todos los deseos, la vanagloria, todo lo demás ahí, hermanos, realmente somos verdaderos hijos de Dios. Somos cristianos genuinos, ¿verdad? Que estamos realmente renunciando a todo. Amar al mundo significa, hermanos, aquí devoción y afecto. ¿Pero a qué? Al mundo, a las cosas del mundo, a lo terrenal, a todo lo demás, a todo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos realmente dejando a un segundo término, o quién sabe a qué nivel, a Dios. Porque saben que, hermanos, es Dios y no el mundo quien debe de ocupar, siempre hemos dicho, el primer lugar en nuestra vida como creyentes. Debe de ser Dios y nadie más. Si realmente lo cantamos, no daré mi vida, no daré mi tiempo, y seguimos mencionando
una infinidad de cosas que debemos realmente hacerlo para Dios, hermanos, estamos practicándolo y lo practicamos en el Señor y lo vivimos, realmente a Dios se alegra. Cada uno de nosotros como humanos o como cristianos verdaderos que se caracteriza por el amor, hermanos, y la obediencia a Dios, es una persona realmente que está obedeciendo al Señor. Pero una persona que es contrario, y está en rebelión contra Dios, enamorado del mundo y esclavizado por el sistema mundano, controlado, hermanos, por Satanás, entonces no existe, hermanos, un punto medio. Y siempre se ha dicho, hermanos, realmente Dios realmente no acepta que tenemos un pie adentro y otro pie afuera. Él quiere que caminemos realmente allí en su camino. Jesucristo mismo presentó ese ejemplo, dijo, hay dos caminos, uno ancho y otro angosto. El ancho, van muchos para allá caminando. El ancho, van muchas personas ahí y van caminando, pero su final, ¿qué dice? Es condenación eterna. Y en el camino angosto van pocos, es difícil, van luchando, pero su final, al final, es que la vida eterna. Entonces realmente tenemos que entender, realmente, hermanos, cómo debemos caminar cada día, hermanos, enfrentando. No existe ese punto medio entre dos alternativas para alguien que afirme ser nacido de nuevo, decir, puedo vivir así de esta manera. No, Dios demanda de nosotros realmente algo muy especial. A diferencia del mundo temporal, la voluntad de Dios es permanente. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero. Los placeres y todas las cosas es pasajero. Y lo que ofrece Dios es eterno. La paz de Dios, dice la palabra del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que dice que pues es mucho más grande que lo que el mundo te puede ofrecer. Las alegrías y los gozos, todo lo que te puede ofrecer el mundo es pasajero todo y no se puede comparar con lo que Dios te ofrece. Entonces realmente tenemos que entender que tenemos nosotros también que no amar al mundo. No amar al mundo. Dijo el Señor Jesucristo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guarde de todo mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Usted y yo, como hijos de Dios, dice la palabra del Señor, somos peregrinos. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en el cielo. Está en el cielo. Jesucristo nos ha limpiado, Jesucristo nos ha lavado con su sangre preciosa. Y hermanos, vivimos cada día delante del Señor. Entonces, hemos hablado de estas características también. Ese cristiano verdadero tampoco no debe seguir practicando el pecado. Vuelve a hablar el Señor, el apóstol Juan ahí en el capítulo 3, versículos 6 al 10, dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, dice la palabra del Señor, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces realmente, hermanos, ahí está lo que nos dice la palabra del Señor, que nos invita. La vida de cada cristiano es una vida que va cada día en progreso. La santificación, hermanos, nuestra, cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos perdona, nos santifica, nos aparta, somos apartados. Pero sigue un proceso de limpieza, de purificación, de santificación. Conforme busquemos a Dios, conforme conozcamos más de Dios y conforme nos apeguemos y luchemos, vamos caminando en ese que dice la Biblia. El apóstol Pablo dice en Efesios, ahí dice claramente, hasta que lleguemos a la estatura ¿de qué? Del varón perfecto. Vamos cada día, hermanos, tenemos que ir cada día subiendo, cada día más y más. ¿Cuándo?
cuando lleguemos un día a la presencia del Señor. Pero por lo tanto tenemos que cada día limpiarnos. Muchas ocasiones el Señor nos llama y nos quiere, nos corrige, dice la palabra del Señor, porque Él nos ama. Y lo presenta en el libro de Proverbios, el padre al que ama a su hijo lo corrige desde temprano, pero el que no lo ama deja que haga lo que quiera que hacer. Y como Dios nos ama, en cada momento Él nos dice: hijito mío, no, esto por acá, hijito mío, esto no te conviene, no camines por este camino. Y empieza a enseñarnos el camino correcto. ¿Y qué sucede cuando, hermanos, nos aferramos a ello? Vienen consecuencias. Y usted reconoce: si es cierto, Dios no quería que yo hiciera por acá, que caminara por acá. Dios quería que hiciera su voluntad. Si no existe, dice aquí, existiera un sistema de alarma en contra del pecado habitual en alguien que profesa ser cristiano, la salvación de esa persona nunca tuvo lugar. Si no existe algo que te diga: estás mal, que te llame la atención, diga el Espíritu Santo que te redarguye. Es el trabajo del Espíritu Santo, hijo, que vino para redarguir. Es el Espíritu Santo que viene y te hace sentir. El que practica el pecado y conoce de Dios sabe que está mal. Y empieza a hablarnos el Señor. Por medio de su Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida. Pero aquel que no, hermanos, solamente viene a ser inmune, que no puede hacerle las vacunas de cualquier tipo. Y la vacuna en contra del pecado, hermanos, es la sangre de Cristo Jesús. Es la que nos limpia de todo pecado. Pero Él sigue trabajando en nosotros. Cristo murió en la cruz para transformar a todos los pecadores. Aquellos que en verdad han nacido de nuevo, han reemplazado el hábito de pecar con el hábito de vivir en justicia y rectitud, de luchar por vivir una vida que agrade a Dios. Se comportan como Jesús y manifiestan el poder de su vida poderosa y santa en ellos. Otra razón por la que los cristianos no pueden pecar, no pueden practicar el pecado, es porque hermanos, es incompatible. No puede realmente andar junto. Dijo el Señor Jesucristo que no puede un árbol dar frutos buenos y ser frutos malos, sino que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. El Espíritu Santo obra en nosotros. Es el que ha impartido una naturaleza nueva a cada creyente verdadero. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que solamente existen dos clases de hijos en el mundo. ¿Cuáles son? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nadie puede pertenecer a las dos familias al mismo tiempo. Cada uno de nosotros como humanos, o pertenecemos a la familia de Dios y exhibimos el carácter y la voluntad de Dios, o pertenecen a la familia del diablo, de Satanás, y se exhibe la naturaleza pecaminosa. Por eso se identifica, hermanos, cada uno como hijo de Dios. Tenemos que caminar cada día en el Señor. Tenemos que seguir practicando el amor los unos por los otros. Dios nos ama. Él nos ama con todo su corazón. Esta característica del verdadero cristiano, hermanos, lo vemos cuando habla acerca del amor. Y da énfasis, como dijimos, como el apóstol del amor. Y aquí en su primera carta, que se compone de 5 capítulos, en los 3 primeros capítulos habla del amor. En 3 capítulos sobresale el amor de Dios, el amor para con el prójimo, el amor los unos por los otros, el vínculo perfecto. Por eso nos habla de la importancia del amor, que es el vínculo perfecto. Y lo contrario al amor es el odio, es equivalente espiritual del homicidio ante los ojos de Dios. Y Dios nos quiere que amemos los unos a los otros.
En estas palabras, hermanos, y en esta carta se reintegran las tres características de esta epístola. Es creer, es amar y es obedecer. Creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Y obedecer su palabra. Ahí se resume, hermanos, en realidad todo el mensaje de esta palabra. ¿Y cómo lo podemos lograr? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo que sigue operando en nuestra vida, aún con todos nosotros hoy en nuestros tiempos. Estas son las principales evidencias de salvación verdadera. Otro beneficio del amor es la presencia permanente y poderosa del Espíritu Santo. Cuando amamos y cuando fluye el amor de Dios, el amor para con Dios y para con nuestro prójimo, fluye la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios nos invita a que cada día, hermanos, caminemos en esta realidad de tinieblas a la luz. Dios nos ha sacado de las tinieblas. ¿Dónde vivíamos? No conocíamos de Dios, no sabíamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Vivíamos conforme a lo que habíamos conocido desde pequeño, pero tuvimos que venir un día a tener un encuentro personal con Dios, a hablar con Dios y hacer una decisión personal para que Dios nos perdonara y nos hiciera nuevas criaturas. Muchos hablan acerca del cristianismo, del cristiano carnal, pero no hay tal realidad. Es una contradicción de términos. El cristiano, por definición, hermanos, es espiritual, porque tiene una nueva naturaleza, nuevos deseos, nuevos anhelos profundos, nuevas pasiones, apasionarse por Dios. En lugar de apasionarse por lo terrenal, apasionarnos por Dios, adorarlo, glorificarle con todo nuestro corazón y esforzarnos cada día, hermanos, a crecer en santidad delante de la presencia de Dios. Cada día buscar la santidad, cada día buscar cómo agradarle a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y sobre todo, hoy más que nunca, sabiendo que los días son peligrosos y que la venida de Cristo está cerca. Es lo más que nos debe motivar a cada uno de nosotros de buscar al Señor, hermanos, porque fuimos traídos de las tinieblas, de la muerte, de la oscuridad, de la opresión del pecado, a la luz resplandeciente, y fuimos liberados de parte del Señor. No podemos ya seguir practicando esa vida antigua, esa vida de pecado, hermanos, sino que hay que buscar cada día la voluntad del Señor. Las palabras con las que el apóstol Pedro habla no son muy dulces y no son muy agradables, pero son la verdad que necesitamos escuchar. Allá en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 1 al 8. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Y escuchemos lo que nos dice la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradó a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar
a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sabios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quieres levantar tus manos y adorar al Señor, al que vive y reina para siempre? Quiero invitarlo para que usted, cuando tenga una oportunidad en su vida devocional, lea todo la carta del apóstol Juan. Y si puede leer las 3 cartas, usted puede encontrar una bendición muy grande en su vida. Es una vida que nos habla de amor, un amor a Cristo, un amor a Dios y un amor al prójimo. Una vida que le agrada a Él, una vida que quiere que vivamos nosotros, una vida que quiere que practiquemos cada día nosotros. Hoy que estás aquí sobre la tierra, puedes adorar y glorificar el nombre del Señor. Puedes decirle: gracias, Señor, gracias por todo lo que tú has provisto, gracias por todo lo que nos enseñas, gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque no podemos por nosotros mismos, pero con tu presencia, con tu ayuda, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que fluye en nosotros, podemos, Señor, cada día vivir agradándote a ti, poderoso Dios. Bendícenos, Señor, de una manera muy especial. Obra cada día, Padre Celestial, en nosotros. Sé con nosotros, Señor. Santifica tu pueblo. Santifícanos cada día, poderoso Dios. Límpianos, purifícanos, Señor. Hoy más que nunca tenemos que prepararnos. Tenemos que estar preparados, vivir en santidad. Vivir, Señor, cada día, estar preparados, listos para cuando tú vengas por tu iglesia, Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes no queremos quedarnos. Si tú vinieras esta noche, si tú vinieras pronto, Señor, queremos partir contigo. Queremos ser recogidos, queremos ser levantados, Señor, por ti, Señor. Prepáranos cada día, Padre. Prepáranos cada día, Señor. Enséñanos, Señor, si hay algo que no está, que tenemos que corregir. Enséñanos, Señor, si hay algo que aún todavía no estamos viviendo, no estamos practicando, Señor. Sé con nosotros, Padre Celestial. Santifícanos, poderoso Dios, y bendícenos, eterno y soberano Maestro. No podemos caminar en 2 pensamientos. Señor, tú nos dijiste que no podemos servir a 2 señores, porque vamos a quedar bien con uno y con el otro no, Señor. Solamente queremos servirte a ti, Señor. Solamente queremos agradarte a ti, Señor. Bendícenos, Padre Celestial. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Manifiesta tu poder en nuestra vida, Padre. Manifiesta tu poder en nuestra vida, Señor. Límpianos, perdónanos. Perdónanos, Señor, nuestros pecados si te hemos ofendido, si hemos fallado, si algo malo en nuestra vida ha venido en este día, Señor, algún pensamiento, algo, Señor, ha venido en nuestra vida. Límpianos, purifícanos, Señor. Purifícanos, Señor. Te adoramos, Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo, en nuestra vida. Te necesitamos, Espíritu Santo, cada día en nuestra vida, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús de Nazaret.
Te pido que nos ayudes, Señor, a desarrollar estas características, a practicar y andar en tu palabra, en tu verdad, andar en tu luz, poderoso Dios. Andar cada día en obediencia a ti, Señor. A pedirte perdón cada día, poderoso Dios. A amar, a perdonar, a no aborrecer, Señor Santo. Alejarnos del pecado, a odiar el mundo y las cosas del mundo y amarte solamente a ti, Señor. Pero sobre todo, amarnos los unos a los otros, Padre Celestial. Bendícenos, Padre Celestial. Sé con tu iglesia, sé con tu pueblo, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, te adoramos. Aleluya, Señor. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Bendícenos, Señor, y permite que esta palabra quede en nuestro corazón. Vayamos cada día con ella en nuestra vida, Señor, y la pongamos en práctica, en obra, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Amén. Gracias a Dios. Antes de concluir en esta noche, vamos a hacer una oración por las necesidades, orar por los enfermos. Hay varios enfermos entre el pueblo del Señor. Oremos por ellos. Oremos por nuestro hermano Manuel, necesita de nuestra oración. Oremos por nuestra hermana Nora también, su familia, su esposo, su hija necesitan de la oración también por ellos. Oremos por toda la necesidad, hermanos. Oremos por nuestro hermano Mayo, por nuestro hermano Francisco que está en recuperación, por nuestra hermana Olga y por todas las personas que necesitan un toque del Señor. Y si usted esta noche también necesita un toque del Señor, oremos también. Créale al Señor, Él es nuestro sanador. Pero también queremos orar también por algunas familias, por la familia, por nuestra hermana Claudia. Oremos para que Dios los guarde y los cuide como lo promete el salmista, ¿verdad? Que Dios guarde su salida y su entrada. Ellos van a llevar a cabo un viaje que los va a llevar hasta Michoacán, por allí, por esos lares. Va con sus hijos y que Dios los guarde y los cuide. Por todos los que van a viajar. Nuestra hermana Nora también van a salir mañana, si Dios quiere, rumbo a La Paz y Los Cabos, también por cuestiones también de médicas y todo eso. Pero confiemos en Dios. Que el Señor sea con nosotros. Y si usted tiene alguna necesidad en este momento, pídele al Señor que Dios responda a su necesidad. Que Dios responde cualquiera que sea su necesidad. Pongámonos en la mano de Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos una vez más en esta hora. Nos ponemos delante de ti, Señor, para suplicarte, Señor, infinitamente tu misericordia y tu amor y tu poder, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Conforme a su necesidad, Padre Celestial, te pedimos que tú obres, Señor. Bendice a mi hermano Manuel, Señor, en este momento que se encuentra, Señor, en necesidad. A mi hermano Jesús también, Señor. A mi hermano Francisco, a mi hermano Mayo, Señor, hermana Olga, a mi hermano Guillermo, Señor. Sigue obrando en sus vidas. Bendice a su vida, bendice la vida de las personas, Señor. A cada necesidad, Señor, trae un toque de sanidad.
Trae un toque, Señor, de poder tuyo, de milagros, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú no has cambiado, poderoso Dios. Por eso te podemos adorar y por eso te podemos glorificar, Señor, con todo nuestro corazón en esta noche, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo que te alaba y te glorifica, Señor. Y conforme a la necesidad, Señor, extiende tu mano de poder y obra, Señor. Tú eres el que consuelas, tú eres el que fortaleces, tú eres el que, Señor, ayudas en cualquier necesidad de nuestra vida, Señor. Bendícenos, Señor, y sé con nosotros cada día, poderoso Dios. Pero también queremos poner en tus manos, Señor, la vida de Claudia, Señor, nuestra hermana Claudia con sus hijos, Padre, que tú los bendigas y los guardes, nuestra hermana Nora, su familia, que también tú seas con ellos, con todos los que viajemos esta semana, Señor, con todos, Señor, guárdanos y cuídanos, nos ponemos en tus manos, Padre. Tú eres poderoso, Señor, estamos conscientes y creemos en ti, Señor, esperamos de ti, Señor, tu poder se manifieste en la vida de cada persona, en el nombre de Jesús. Conforme tú lo has prometido, Señor, que tú eres el que guarda nuestra salida y nuestro regreso, Señor. Confiamos en ti y nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Te pedimos tu bendición sobre esta iglesia, sobre esta congregación, sobre los que nos hemos reunido en esta noche, Señor. Bendícenos, Señor. Llévanos con bien y con felicidad a nuestro hogar y guárdanos y cuídanos para lo demás, Señor, en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tu bendición sea con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por todas las personas enfermas, Señor. Bendícelos, Padre Celestial. Si hay alguno que pase por alto, Señor, tú los conoces también. Bendícelos. Si hay alguna familia que necesita de un toque tuyo, Señor, bendícelo. En el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga en esta hora, hermanos. Amén. Nos despedimos con un canto, alabando y glorificando el nombre del Señor mientras nos saludamos en el amor de Dios. Amén. ¿Por qué no le decimos por último a nuestro Dios que lo alabamos a nuestro Señor, porque Él es el todo para nosotros, hermano? ¿Por qué no le dices: te alabo, mi Señor, te alabo, Padre? Oh, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Nos vemos el jueves, mañana jueves y el domingo.